Hermanos, a veces uno puede pensar que los problemas que tenemos hoy son únicamente característicos de esta época. Por ejemplo, en nuestro tiempo hay mucho individualismo, pero además hay mucha polarización. La polarización consiste en la idea de que para surgir necesito hundir al otro. Más o menos como los balancines que están en los parques, ¿no? Para que esto suba, esto tiene que bajar. Para que esto baje, esto tiene que subir. Es decir, que mi ganancia es que el otro pierda. Y esto se nota mucho, por ejemplo, en la política. Y es que con bastante frecuencia estamos encontrando, y es muy triste, que se da como ese lenguaje que es agresivo, que es insultante, que no reconoce ninguna buena idea o ningún logro en el adversario, simplemente porque es mi adversario, no puedo tolerar que haya hecho nada bien. Esto es muy lamentable, pero si nosotros nos vamos a la Biblia nos damos cuenta que el ser humano pues ha sido el mismo siempre. Y así, por ejemplo, en la comunidad de Corinto había bastante polarización. Pablo por eso tiene que advertirles en contra de las divisiones que se presentan dentro de la comunidad. Divisiones que normalmente surgían por liderazgos muy robustos y seguramente por lo mismo que conocemos hoy, cierta dosis de vanidad, de arrogancia, de terquedad, todo eso sucede. Y entonces la pregunta es, ¿qué solución da Pablo? La primera lectura de hoy va en esa línea. La primera lectura de hoy nos habla de cómo Pablo está enseñando a los corintios que nosotros formamos un cuerpo, que nosotros somos cuerpo de Cristo. Y fíjate que son dos ideas que hay que considerarlas unidas. Primero, lo de que somos un cuerpo, pero segundo, tener en cuenta que somos cuerpo de Cristo. Es decir, es Cristo el que nos da la unidad. Esa es la tremenda novedad que trae el texto de 1 Corintios 12. Es Cristo el que nos da la unidad. Y esto hay que aplicarlo a todo. Por ejemplo, la unidad de una pareja o de una familia, o la unidad dentro de un país, teniendo en cuenta que hay tensiones de muchas razones, por muchas razones, tensiones económicas, tensiones étnicas, tensiones históricas, raciales. Es Cristo el que nos da la unidad. También las tensiones entre religiones. Para Pablo el que da la unidad es Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué Cristo y no Mahoma o Buda? Porque en el camino de la vida cristiana, nosotros empezamos por reconocer que somos pecadores. Y así, al descubrir que hay una realidad que ya nos une y que esa realidad se llama pecado, al descubrir que yo soy pecador, tú también, por consiguiente tú necesitas del Señor y yo también, al hacer esa clase de descubrimientos, la vida cambia. Porque luego resulta que así como el mensaje cristiano nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados, el mensaje cristiano también nos cuenta que hay un Dios de amor que nos ha dado de sí mismo, como dice el profeta Joel, hablando a nombre de Dios, dice, derramaré de mi espíritu. Él nos ha dado de sí mismo. Y nos ha dado de sí mismo, ¿para qué? Para que nosotros podamos ser transformados. Esa es la manera de aprender a ser hermanos en Cristo y a ser miembros del cuerpo de Cristo. Mi hermano es un pecador como yo soy un pecador como él, en eso nos parecemos, pero el mismo Dios que auxilia a mi hermano es el mismo Dios que me auxilia a mí. El mismo Dios que lo amó hasta el extremo a él, es el mismo Dios que me amó hasta el extremo a mí.
Eso es ser uno en Cristo. Entonces, por ejemplo, la unidad entre las religiones no es que cada uno esté contento en lo que está haciendo. Tú estás contento como musulmán, sigue tu camino, ya llegarás a Dios. Yo estoy contento como cristiano, seguiré mi camino, ya llegaré a Dios, o llegaré a la felicidad, o llegaré a algún punto en el que nos encontraremos. Esa es una unidad diplomática, es una unidad política, es una unidad que tiene algún valor, ciertamente tiene algún valor, pero ese valor no es el de una unidad perdurable. ¿Por qué? Porque en realidad cuando pensamos de esa manera, por ejemplo, para unir las religiones, lo que estamos haciendo es desconocer la naturaleza profunda de la división. Y la naturaleza profunda de la división es la que está en el pecado. Por consiguiente, necesitamos salir del pecado. Esa sí es unidad. Y eso es lo que nos da Cristo. Y eso es lo que nos enseña San Pablo.